As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Ya te dije, es que no me haces caso casi nunca, pero ya te dije hace mucho que 1.000 millones de euros por Lamine Yamal era barato y ya te dice hace poco que el Barça va a ganar todos los partidos de la Liga. Ha vuelto a ganar, lleva 7-7, 1-0 al Getafe. ¿Y qué más prueba hay de que hay una especie de embrujo incluso que la última ocasión de Borja Mayoral, ¿no? Que en el último minuto con 1-0 y ha pifiado el remate que nunca pifia. Terrible oportunidad perdida de Borja Mayoral, una patada al aire. Y efectivamente, el Barça ha ganado a un Getafe que se ha presentado en Montjuïc con una camiseta bastante bonita, de blanca con el cuello verde, un poco setentera. Me ha parecido un uniforme que es la tercera equipación, que aquí muchas veces nos quejamos amargamente de las atrocidades que se hacen últimamente de camisetas y de equipaciones, y hay que reconocer que la tercera de Getafe es francamente bonita. Mis dieces a Joma y al conjunto del sur de Madrid. Uh-huh. Hombre, ahí ocurre, por una parte, que algo que sucede mucho con los equipos que juegan como visitantes contra el Barcelona, antes en el Camp Nou y después en el Camp Nou y ahora en Montjuïc, que van de blanco. No sé, es un poco para ver si, ¿no? A ver si crean algún tipo de psicosis en el Barça, no lo sé, con el Madrid. Ayuda a que los colores del Barça sean azul y rojo, que entonces ya pues limitan un poco las opciones. Y luego la camiseta era blanca así con detalles verdes, que a mí me ha extrañado un poco porque el verde es el del Leganés, ¿no? Un poco del equipo pepinero, que es el rival regional del Getafe, ¿no? Como se pudo comprobar en el derbi de la pasada jornada, no lo sé. Había quien decía que era un poco de homenaje, un poco de homenaje al Santos, decían, un poco al Santos de Pelé. No, será al Cosmos de Pelé. Ah, correcto, al Cosmos, he dicho Santos, no, sí, al Cosmos de Pelé. No sé. Sí, a mí también me ha recordado, lo he visto y he pensado en el Cosmos aquel de cuando empezó la Liga Americana y empezaron a fichar a jugadores. Tiene buenas fotos esa época de Pelé, Beckenbauer ahí en los 70 vestidos del Cosmos de Nueva York. Sí, y además nos recuerda una vez más que está todo inventado en el fútbol, ¿no? Esto debe acabar en Estados Unidos y demás. Mira, hablando de uniformes, y te lo quería unir con... O sea, me viene muy bien para unírtelo con un tema que te quería sacar, que ayer viendo en el Madrid Alavés, en el Bernabéu, estábamos hablando de este jugador que el año pasado estaba en Alavés, que del Atlético de Madrid, Samu, ¿no? Samu Morodion, ¿no es? Y que ha dejado el Alavés, pasó fantasma por el Atlético de Madrid y se ha ido al Oporto. Y decía que qué rabia dan estos traspasos en los que se mantienen los colores, ¿no? Del Alavés al Oporto, camisetas parecidas o colores parecidos. A mí eso me pone muy nervioso. Es como si no tuviera sido el todo, ¿no? Como... Y para los jugadores pero también digo... Llevas una etapa, Javier. O sea, que si los que hice en septiembre, que si el palito del 7, o sea, el palito del 7... Gafa en singular también. Gafa en singular. Esto es que te estás haciendo mayor un poco, ¿eh? No, pero me parece que como aficionado
me despista en ocasiones. O, por ejemplo, me pasa también en baloncesto. Hay un jugador que hace un cambio, a lo mejor, del Olympiacos a la Estrella Roja, que son mismos colores y uniformes muy parecidos. Y mi cerebro no lo acaba de registrar, ¿sabes? Es como un fallo en el sistema. El máximo exponente de esto quizá sea Manu Sarabia, que jugaba en el Athletic de Bilbao, ¿no? Que se fue al Logroñés y no sé si llegó a jugar en Atlético de Madrid. No jugó en Atlético de Madrid. Quique Setién pasó del Atlético de Madrid al Logroñés también. Sí, también. Coincidió, me parece, con Sarabia en el Logroñés. De hecho, por eso Eder Sarabia a veces estaba entrenando con Setién. Sí. Pero bueno, no sé. Hombre, tiene sus ventajas también, ¿no? Un poco de que... O sea, si no puedo en un podcast contigo, grabado de madrugada, exponer, comentar contigo, que tampoco te creo que estés tú muy bien de lo tuyo, comentar mis pequeñas taras, mis pequeñas obsesiones, mis pequeñas neguras, apaga y vámonos, Enrique, apaga y vámonos. Claro, ya qué utilidad tiene este podcast, ¿no? Si no es de servirnos de terapia, ¿no? Un poco. Pero digo que también tiene sus ventajas desde el punto de vista del futbolista, porque es más fácil no equivocarte de darle la pelota al del otro equipo, ¿no? Si tú estás acostumbrado a pasársela a los de Colorado, porque los de Colorado son los nuestros, pues si de repente te vas a un equipo que viste de amarillo y juegas contra unos de Colorado, pues igual si eso que estás despistado y no los conoces mucho todavía, pues pasas al otro. O sea, no subestimes la limitación cognitiva de algunas personas, entre ellas que yo. Son de hábitos difíciles de cambiar. Sí, pero bueno, pues ya que he mencionado a Pelé, Javier, y Pelé no es el nombre original de Edson Arantes do Nascimento, ¿no? de la persona. Pelé es un apodo, yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? A estas alturas de la vida, aunque tenemos oyentes muy jóvenes, cada vez más, me sorprende la gente que nos escribe, gente que no sabía que era el lasazo, hemos incorporado, pero no hablaremos del lasazo hoy, de momento quizá, porque he visto que en el Getafe jugaba Yeyu, que es un chico que hizo debutar Bordalás en el Valencia en su día, porque era de la cantera del Valencia, y yo siempre pensaba que era su nombre, Yeyu, con una cosa un poco exótica, ¿no? Y hoy estaba ahí viendo el partido y de repente digo, voy a buscar en Google a ver de dónde es este chico, ¿no? Para llamarse Yeyu. Y resulta que se llama Jesús, Javier. O sea, que Yeyu es un apodo que es de Cartagena y se llama Jesús y lo llaman Yeyu desde los 5 años, porque su primer entrenador le puso de apodo Yeyu. Y yo pregunto, ¿hay algo que dure más tiempo en la vida? Y enlazo con Pelé aquí, ¿no? Y con la camiseta del Cosmos y el Getafe, que el apodo que te ponen de niño jugando a fútbol. O sea, hay gente que el propio Pelé fallece, ¿no? Con un montón de años de edad y sigue siendo Pelé, ¿no? Pues con Yeyu ya puede hacerse la idea que va a ser Yeyu hasta el final de sus días. Solo es parecido a un mote que te cae en un colegio mayor. Solo es como el meme ese de 2 brazos haciendo un pulso, ¿no? Pues esto es igual, el apodo de tu primer entrenador de fútbol con Claro, pero es que el apodo que te ponen en el cole o en el colegio mayor o donde sea instituto, te llama así la gente que te conoce de eso, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que esto pasa mucho, a lo mejor un amigo que tiene un mote, de repente tiene novia y la novia le llama por su nombre de pila, ¿no? Y a veces crea confusión eso, ¿no? Un poco como, o la novia no sabe el apodo, esas cosas pasan, ¿no? Pero claro, tú eres futbolista y todo el mundo te conoce por ahí, ¿no? Joder, eres Pelé, ¿cómo no te van a conocer Pelé? ¿No? Entonces es como más global todavía, es más difícil de quitar eso. A Sergio Ramos, como de pequeño era rubito, le llamaban Schuster y tuvo durante una época en las botas Schuster, creo, o algo así, de que el apodo lo había durado y lo había prolongado él. Sí. En todos los pueblos había un Schuster. Ahora, sí, total, es verdad. Ahora como
de hecho, en las crónicas de tercera división o fútbol regional que a veces me tocaba editar, había muchos Schuster, muchos Koeman y Pumukis. Había muchos Pumukis. Bueno, varios Pumukis, pero Sí. algún Goku también. Algún Una Goku legión editado. de Pumukis. No, una legión no, pero 3 o 4 sí que... No, pero mira el chico este que ha hecho una carrera luego bastante sólida en segunda división. De hecho, bastante de segunda división, que esos jugadores también tienen me gustan, ¿no? Los que son como especialistas en segunda división, Stoichkov, ¿no? Sí, Stoichkov que este año ha llegado a primera, está en la vez, me parece, y después de muchos años en segunda, como comentas, en el Sabadell, en el Eibar, ¿no? Y sí. Stoichkov, sí. Me gustaría saber si el Stoichkov original lo conoce, ¿no? O se siente suficientemente... Habría que hacer una quedada, ¿no? Habría que hacer una quedada Stoichkov con el Stoichkov del apodo, Maldini con Julio Maldonado, Schuster con... o sea, como de originales y dobles, ¿no? En este caso, Stoichkov se parece bastante al Stoichkov original, ¿no? Es jugador de ataque, bastante talento, que a veces también un poco temperamental, pero claro, imagínate que eres Stoichkov y el destino del fútbol te convierte en defensa central, ¿no? O en portero. O sea, no te pega nada eso. No, imagínate que eres Stoichkov de fútbol, de pequeño te llaman Stoichkov y luego acabas siendo notario y tienes que mantener Stoichkov y todo el mundo te conoce como Stoichkov y tienes que firmar, o sea, tienes que mantenerlo Stoichkov porque ya no puedes hay veces que tu apodo, como tú dices, ya dices, es como empezar una nueva vida. Tengo que pedir a todo el mundo, pues como hizo Guti, ¿no? Que salió mal lo de no. Sí, no. Guti no quiere que le llamen Guti. Eso fue Marca Scroll antes de Marca Scroll, ¿eh? Sí. Pero claro, Stoichkov ya te limita porque no quieres iniciar una carrera en la diplomacia, ¿no? Sí, total. Stoichkov y claro, pues claro, igual que si te llamas Gandhi y quieres progresar en el ejército, ¿no? Que también. No, si te llamas Stoichkov además y quieres de verdad hacer una carrera, la gente estaría tan pendiente de ver si tienes la mecha corta y te estarían provocando para hacer que saltaras que al final acabarían consiguiendo su objetivo. Sí. Al final decepcionarías a Stoichkov, ¿no? Y que pediría que dejaran de llamarte Stoichkov, ¿no? Hablando de... Sí, que yo creo que lo único que ha conseguido cambiar eso en el imaginario colectivo ha sido Luis Suárez, ¿no? Respecto a Luis Suárez, el español, ¿no? Pero claro, es que no era un apodo, se llamaba Luis Suárez, ¿no? Entonces ya sí. es otro departamento. Luego también hablando de mechas cortas, no se puede decir lo mismo con lo que le han dado a García Pimienta en el Sevilla, ¿no? Que le han dado increíble. Contra todo pronóstico. Han decidido renovarle con un anuncio en vídeo en el vestuario que parecía de verdad un corte de The Office con Navas. Con Navas como que no quería ni mirar ni salir en vídeo. Una cosa absolutamente que da un poco la imagen de lo que ha sido, de lo que es el Sevilla actual, ¿no? O sea, de esto saco dos conclusiones. Una, del estado de verdadera histeria en la que está instalado desde hace un tiempo el Sevilla. De hecho, tú el otro día me comentabas fuera del micro, creo que no lo llegamos a comentar, el hecho de que Saúl fuera capitán del Sevilla y además ejerciendo tribunerismo del bueno. Tribunero del mes, o sea, explicando a los demás que era el Sevilla un poco así, ¿no? En el micro postpartido, pero es que igual lo de García Pimienta, imagínate que es un contrato que ha firmado así un poco raro, que era, si ganas al Valladolid en casa, te renovamos tanto, ¿no? Si ganas la Copa del Rey, ponemos tu nombre al estadio, ¿no? Un poco ahí, pero claro, tú imagínate, García Pimienta debe estar encantado, ¿no? Diciendo, como he venido al mejor sitio del mundo, ¿no? Un poco ahí. Pero bueno, imagino que todo tiene relación, ¿no? Un poco con los líos accionariales que hay, ¿no? Y un poco proteger al entrenador por si hay un cambio accionarial, que tenga ese contrato, jaleos que no hacen bien, ¿no? Un poco al equipo, porque realmente en lugar de estar hablando
de que consiguió una victoria muy importante, ¿no? Por la situación que estaba el Sevilla, pues al final como que hablamos de esto, ¿no? Y se resta valor a eso, ¿no? Se queda un poco ahí en el meme. Total, y además el Sevilla también, y otra cosa es, otro apunte, es lo fácil que es en el fútbol destruir un equipo sólido. No te digo destruir en el sentido de que el Sevilla, sino la estabilidad, que muchas veces es tan complicada de llegar y estar optando siempre a puestos europeos, con un par de decisiones, lo fácil que es de repente acabar con Saúl de capitán. A eso me refiero. Sí, sí. Bueno, y con Saúl, pero porque acaba de llegar, no tenemos nada en contra de Saúl, ¿no? Sí, porque ha llegado no, que eso es sintomático de lo que a veces es un club, ¿no? De cómo está, de la rotación tan bestial que hay, de cambios de rol, de un poco que no hay una pirámide muy lógica, ¿no? En el vestuario, en cuanto a que de repente Marcao, que apenas ha jugado, ha estado lesionado, ya es de los más veteranos del equipo y casi con ascendencia, ¿no? Pues son cosas que dices, dicen cosas de la gestión y de la planificación. No me gustaría chocar con Marcao, ¿eh? Sí, increíble. Lo pudieron expulsar 2 o 3 veces. Estaba con amarilla ahí. Y en la que le expulsan hace como una especie de placaje, ¿no? Un poco ahí, que ya, o sea, como que se rinde, dice, vale, me van a expulsar ya. O sea, es como decir, pero este tío no pasa. El Sevilla el año pasado fichó a algunos jugadores que ahora mismo están sin equipo. O sea, Mariano y Sergio Ramos. No te digo lo de que, o sea, que se revaloricen, pero que es que están ahora mismo sin equipo. Nadie les quiere lo suficiente, digamos. Entonces, dices, pues a lo mejor el paso por el Sevilla no está siendo lo mejor para algunas carreras o relanzar algunas carreras. El caso de Mariano, ya lo hemos comentado una vez, da para estudio, ¿eh? El tipo solo ha jugado una temporada, creo. ¿No? Solo ha jugado una temporada regular. Solo ha jugado una temporada. Pero, la del Olympique de Lyon. El resto ha pasado por el profesionalismo del fútbol sin jugar de verdad. Ha sido como un tercer portero llevado al campo, ¿no? Que no es tan habitual. Menos mal que no marcó ningún gol, ¿no? Creo que con el Sevilla, si no renuevan hasta 2027, no sabemos. No sé si marcó algún gol, Mariano. Pero por lo menos nunca llevó el palito en el 7. Cuando llevó el 7, Javier. Exacto. Eso. Y que se sepa, no hice septiembre. Javier. Pero sí que cambió de equipo, ¿no? Del Madrid al Sevilla y siguió de blanco. Esa se la tienes jurada, Javier. Claro. Pero claro, es que el fútbol son tantas cosas, Javier, tantas variables. No es fácil. Y Olympique de Lyon también es un poco blanco. O sea, sí, casi. Sí. Pues no es fácil, Javier. O sea, yo hoy, viendo el partido de David Soria, el portero del Getafe, estaba pensando un poco que quizás sea yo injusto con Paco Bullo. Estaba pensando. Porque... o sea, no te puedo creer que me saques a Paco Bullo en cada podcast que hacemos. No puede ser. No. Que jugó en el Sevilla. Jugó en el Sevilla también Paco Bullo, sí. Con un bigote impresionante, como le gusta enviarme en alguna foto José Lobo, de vez en cuando. Uh-huh. Pero lo digo que quizá lo puedo llamar síndrome Paco Bullo a lo injusto que quizás sea la memoria con los porteros, porque tendemos a ver resúmenes con los goles de los partidos en los que, lógicamente, pues el portero queda como que le han metido un gol. O sea, por ejemplo, quizá dentro de 20 años haya un chaval, ¿no?, que vea un resumen del Barcelona-Getafe de hoy, que sea un resumen muy corto y que solo salga el gol del Barça y la ocasión de Mayoral al final, ¿no? Y entonces pensará, el portero del Getafe, qué malo, ¿no? Qué mal lo hizo. Y tendrá una parte de razón, porque el gol del Barça, el gol de Lewandowski, pues ha cometido un error, pero luego ha hecho varias intervenciones de mucho mérito, ¿no? Entonces, el pobre David Soria tendrá difícil la defensa con este tipo de resumen cada vez más corto a veces que ponen por ahí
en YouTube. Entonces yo he Sí. pensado, quizá con Bullo me esté pasando lo mismo, pero no, la verdad es que no. Pero bueno, puede ser. Sí, no, es verdad que es lo contrario a veces de... De los goleadores. No, hay que... Es lo del... La paradoja esa casi del... Como dicen, ¿no? Lo del superviviente, ¿no? El sesgo del superviviente, un poco todo eso de... Que, por ejemplo, que hablamos a veces de... No, la arquitectura antes era una maravilla y ahora es... Todo lo que se hace es feo, o se hacen muchas cosas muy feas. Evidentemente, o con el cine, ¿no? Pues estás comparando Claro. cosas... estás comparando lo mejor de lo mejor de lo mejor que ha sobrevivido al paso del tiempo con todo lo que se hace en la actualidad, ¿no? Es una comparación descompensada. Pues lo mismo parecido con el tema del fútbol, ¿no? Si solo vemos, si solo vemos, es como ver el multifútbol, ¿no? Pues ves el multifútbol y siempre parece que pasan muchas cosas porque, claro, evidentemente, pues algo así es recordar. Es un revisionismo histórico, digamos, oportunista, ¿no? Al final siempre vas a ver al portero siendo batido una y otra vez. Sí, sí, ¿no? Y como en Internet hay de todo. O sea, yo a veces he visto que hay vídeos de los fallos de Luis Suárez. No sé por dónde va a ir esto. Por ejemplo, esto es peligroso. Pero los fallos de Luis Suárez en el Barça. Y te ponen un montón de jugadas que Messi lo deja delante del portero, ¿no? O cosas así. Ocasiones clarísimas que falla. Pero claro, así es el fútbol, ¿no? O sea, si metiera todas las ocasiones los delanteros, se podía hacer un vídeo del propio Messi así, o de cualquiera, de Cristiano, ¿no? O de Yeyu. Bueno, de hecho, el otro día me mandaste un vídeo que me gustó mucho de las oportunidades o fallos de Benzema. Y la verdad es que Benzema conseguía hacer estético hasta los errores, ¿no? Hasta los fallos. En todas ocasiones, es verdad, a veces sí que era un poco de... se ha llevado alguna bronca del Bernabéu, pero que Benzema tenía unos no goles estéticamente perfectos. Sí, era un vídeo más de eso, ¿no? De grandes jugadas que no fueron gol por muy poco, ¿no? Que pega el larguero, que pega el poste, a propósito de la que hablamos de Susic, ¿no? Con la Real Sociedad. También había un vídeo por ahí que a mi hermano le encantaba de Ronaldo Nazario, también que no salía ningún gol suyo. Era todo jugadas que no acababan en gol, porque o fallaba o por una parada del portero o por un larguero. Y que es verdad que también esas jugadas que son maravillosas y te das cuenta de la inmensidad de un jugador, a veces no la ves porque como no han acabado en gol, la gente se olvida de ellas. Sí. Pues no sé. No sé si se olvidará, Javier, un poco la gente con el paso del tiempo del gol de Mbappé al Alavés, ¿no? Que quizá fue el primer arrebato, ¿no? A la altura de lo que se espera de Mbappé. Y porque quizás se recuerde más el partido porque se lesionó, ¿no? Después no va a jugar contra el Atlético de Madrid. Tampoco creo que un partido de Champions, tampoco contra el Villarreal, mínimo. Llegará justo al partido contra el Barça. Y algo tendrá que decir el doctor Aznar, ¿no? De la lesión de Mbappé en concreto. No sé si quiere ampliar el diagnóstico a lo que está pasando en el fútbol en las últimas semanas. Esta epidemia de lesiones, dices. Sí. Necesitamos las mejores mentes de nuestra generación en esto. Que dejen lo que se esté haciendo, ¿no? A nivel médico y científico en el mundo, que necesitamos que no se lesionen los buenos. Sí, es un poco... da rabia estas cosas, ¿no? Que ya te estabas un poco relamiendo con un partido de Real Madrid-Atlético de Madrid con todos los mejores jugadores disponibles y da un poco de rabia. Es un partido importante, ¿eh? El Atlético de Madrid también ha empezado algo torpe con 3 empates, creo que lleva, ¿no? O algo así. Y no puede tampoco tropezar muchísimo más. Y el Madrid ahora parece que carbura un pelín más lo que tú dices. Ya Mbappé ha tenido esa conexión con Bellingham, que a priori parece ahora, hoy por hoy, su mejor socio o con el que mejor hilvana. Y sí, fue un gol en el que por fin se pudo ver algo del Mbappé que tanto ansiamos y que parece que le está costando algo, entre comillas. No está jugando mal, tampoco está deslumbrando, tampoco veo que esté enamorando,
porque creo que no está en su puesto. Y además eso, Ancelotti, como además muy zorro él, no le quiere poner en ningún caso ni un minuto por una de las bandas, como para no crear un debate. Prefiere, el otro día no jugó Vinicius y Mbappé se mantuvo ahí. El otro día sale Endrick y tampoco le pone en de 9, le pone por la banda a Endrick. Sí, sí. Es que yo creo que Ancelotti sabe que los aficionados somos un poco como niños, somos como un poco infantiles, y entonces a los niños se les convence de las cosas ocultándoselas. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, si tu hijo te pide jugar a tenis, ¿no? Apuntarte a tenis, no le digas, bueno, vas a ir un día a jugar a tenis, pero no puedes ir todas las semanas, ¿no? Porque entonces va a ir un día, Sí. se lo va a pasar muy bien, te va a montar el numerito de que quiere, se va a poner muy pesado, va a insistir, ¿no? Tú tienes que inventarte algo que para que no vea eso, no pase por eso, y entonces ya que se olvide poco a poco, ¿no? Si a la otra cosa que lo quieres apuntar, más o menos le convence. Entonces, yo creo que Ancelotti está intentando eso, que funcione Mbappé donde lo necesita, donde lo quiere poner, para que así se acabe ese debate, ¿no? Porque lo va a ver, si no. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, un momento ahí en el Bernabéu llamativo, cuando todo el público empezó a corear que saliera Vallejo y Ancelotti accedió y puso en el 11 a Vallejo, acción-reacción, ¿no? Y yo tengo esa duda, ¿no? De si esas cosas casi a modo de chanza, ¿no? Te animan como jugador o te deprimen más, ¿no? Sí, Que parece que el público, sí, que lo he escrito en el ABC, ¿no? De cómo a veces son cosas que a mí no me gusta eso, no me gusta casi como un meme, ¿no? Un poco, creo que no es bueno ni para Vallejo ni para el Madrid, porque ahora mismo no está al nivel, ¿no? Que necesita el Madrid. Fue divertido lo de Vallejo en su momento en la eliminatoria contra el City, ¿no? Porque salió sí, pero un rato, y defendió, como siempre nos claro, cargamos salió, todo, defendió, ¿no? jugó bien, fue bonito, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero claro, luego es diferente. Es como, ¿te acuerdas el día que hablamos de los vídeos de hombres BBVA? Sí, exacto. Que me hizo gracia que al día siguiente ya me dijiste, ya odio esto, ya estoy cansado, ¿no? Ya estoy cansado de esto y es verdad, ¿no? A veces gastamos tanto una broma, ¿no? O un mini chiste o algo gracioso que deja de ser divertido. Y nos hacemos daño, ¿no? Con los vídeos y eso. Pero no sé, Javier. Yo creo que todo viene de esa arriesgada apuesta del Madrid por no fichar ningún otro central, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Que no solo te perjudica en esa posición, sino que ya te limita cuando hay lesiones en otras posiciones, porque jugó Tchouaméni a veces es el recurso de usar a Tchouaméni de central, pero claro, si también están lesionados en el centro del campo, pues tampoco puedes hacer esas cosas. Claro, no, si estás sin Kroos y estás con Camavinga lesionado serio, con Ceballos lesionado serio, con Brahim también lesionado serio, que podría ayudar ahí en algunas cosas, y tienes que decidir si Tchouaméni es central o centrocampista y darle minutos como centrocampista, porque luego llegará los momentos de la verdad y necesitas que el jugador... Yo además creo que es un poco mentira esto de los jugadores polivalentes. No lo compro. Creo que los jugadores te tienen que acostumbrar a jugar en algo y brillan así. Tienes que ser muy especial para poder brillar o cumplir en varias tal, o tener ese rol, ¿no? Específico de un poco de chico para todo, ¿no? Que oye, Nacho lo podía hacer, Nacho podía jugar de central y de lateral, pero al final donde acaba brillando es si le das continuidad de central. Y luego hay muchos jugadores que siempre se les ficha, no, puede jugar de lateral y de central.
mentira, siempre acaban jugando central, el caso de Álava, ¿no? O Lucas Vázquez, no, puede jugar de extremo y puede jugar de lateral. O juega de extremo o luego juega de lateral, pero no hay vuelta atrás casi nunca. Es porque sí, porque es difícil y porque no puedes estar mareando a un jugador. Y con Tchouaméni me pasa eso. Tienes que decidir si le ves en el futuro como centrocampista o como central. Y ser consecuente. Y para eso necesitas fichar centrales o luego o contar con los que tienes. A mí, Vallejo, yo te he dicho muchas veces que no está bien, que está falto de confianza, falto de ritmo competitivo. Lleva otro, un poco como Mariano, que ha tenido muy poca, por una razón o por otra, por lesiones, por falta de confianza, por elegir jugar en Madrid y apostar por él y luego no ha podido jugar muchos minutos. Y está falta de confianza. El otro día en el gol del Alavés se ve, ¿no? Lo mal que mide un poco, pues eso es falta de ritmo, de confianza, de seguridad, de aplomo. Eso te lo da los minutos. No te lo da tanto entrenar. Entonces, Vallejo yo creo que es un jugador aprovechable, pero tienes que confiar en él y tienes que, de alguna manera, contar con él. Y yo, estas plantillas de las que hay 3 jugadores que, por lo que no cuentan nunca, no me gustan. O sea, no, o traspásale, o véndele, o dale la carta de libertad y ya está. Y cuenta con un central de garantías, porque es que el Madrid ahora está todo el día ahora con lo de la manta, ¿no? Que te cubre arriba y te destapa los pies, o te destapa arriba y te tapa los pies, ¿no? Entonces tiene que aclararse. Bueno, después de esta serie de factos de Javier Aznar, ¿no? Tenemos que hablar de un tema que... Te he dicho, Javier, que no hablaríamos del lasazo, ¿no? Me parece que lo he dicho, que no hablaríamos del lasazo. Pero bueno, también te digo que los oyentes es lo mejor que tenemos. O sea, quiero decir, tampoco te digo siempre la verdad. Y es que me han enviado varias cosas del lasazo. O sea, primero una conectada con el derbi madrileño del fin de semana, porque Fernando Muñoz nos dice que recordamos mucho el lasazo, pero que en esta semana de derbi es propicia para hablar de otro gol. En este caso, un poco, si el lasazo era el de Seedorf, más allá del centro, el de Seedorf a Molina, desde casi el mediocampo. En la jornada 1. Sí, que ahí es uno de los goles que te indica que no siempre es más bonito un gol porque sea desde más lejos, ¿no? De este tipo. Porque el golpeo de Seedorf es muchísimo mejor que el de Mikel Lasa, ¿no? El gol para mí es más bonito incluso, lo reconozco, aunque no tenga un nombre tan potente como Lasazo, ¿no? Y fue 1-1, que el partido es verdad, o sea, pero que fue un gol un poco extraño, ¿no? Porque parecía que iba a centrar, ¿no? Buscaba un pase. Molina, de hecho, sale como que se descoloca muchísimo Molina. Sí, claro. No, o sea, no es el típico gol que el portero va hacia atrás e intenta llegar al balón, sino que iba a otras, intenta anticipar, ¿no? Lo que piensa que va a hacer el jugador y lo pilla ahí a contrapié. O sea, eso es un gol. De esos le metió también el Piojo López, le metió alguna Molina también así. Ah, sí. Sí, bueno, Molina marcó sobre todo el Piojo López en la final de Copa del Rey, creo que es del año 99, el Valencia, 3-0. Hay uno que también que es un balonazo largo, bueno, un balonazo, no, un pase largo 3-1, ¿no? Un paso largo de Cañizares. O sea, es la final del golazo de Mendieta, del sombrero. Creo que es 3-0, ¿eh? No sé si 3-0 o 3-1. Puede ser. No estoy seguro. Y hay un pase largo de saca de puerta Cañizares y Molina intenta llegar al balón, lo regatea al Piojo y desde muy lejos, sin ángulo, marca un gol. Es que hablamos demasiado de memoria en este podcast y quizá un día nos equivoquemos, pero creo que es así. 3-0, efectivamente, tienes toda la razón, Enrique. Sí. ¿Sabes qué vendría bien para estas cosas? Porque hay pues una idea de negocio que también nos dice Fernando Muñoz, aprovechando lo del Lasazo y Seedorf, que con el Lasazo sabría que yo iba a prestar atención, pues ha dicho una idea de negocio. Dice que como el teléfono móvil ahora sabe a qué hora te levantas, todo lo que haces, todo lo que dices, pues el negocio sería inventar una aplicación que cuando el móvil sepa que estás aburrido o cansado o desanimado, te envíe un gol que te guste mucho de la infancia. O sea, que te envíe como una notificación, pues con el gol de Alfonso a Yugoslavia, ¿no? O si eres valencianista, pues con el gol de Claudio López en la final, ¿no? Con el de Mendieta, esas cosas, ¿no?
y así tú ni siquiera tienes tú que buscar un gol para animarte antes de irte a la cama, cosas así, ¿no? O sea, que no es mala idea esa. No, para nada, me gusta, sí, que te seleccione, ¿no? Una especie de la biblioteca de tus recuerdos que te haga cosquillas, ¿no? Claro. En tus puntos, en tus debilidades, ¿no? Lo que desata de verdad endorfinas en tu cabeza. Claro, o que por ejemplo, como el móvil que esté escuchando lo que te pasa, y entonces a lo mejor te deja tu pareja, ¿no? Y el móvil te envía, se va de la cafetería en la que te ha dicho que ya no te quiere más, ¿no? Y de repente te llega una aplicación y te dice: estimado Fernando, sabemos que quizás sea un momento delicado de tu vida, pero nunca está el mal momento para recordar el gol que le marcó, ¿no? El gol de Iniesta. O sea, en momentos duros habrá que elegir goles más importantes todavía, ¿no? Un poco ahí. Pero bueno, pues septiembre de los negocios, Javier. Estamos en septiembre de los negocios y este me parece quizá demasiado complejo para nuestras posibilidades ahora mismo, ¿no? Pero ahí queda. Pero el caso es que yo he venido aquí a hablar del Lasazo, Javier, porque el Lasazo ha vuelto. Esto no sé cómo ha podido ocurrir. Contigo. No, es que el otro día de repente... Tú mantienes la llama viva. Entro en la web del periódico Mediterráneo y veo que destacan un gol que marcó en un partido de fútbol regional, ¿vale? De la categoría que está por debajo de tercera división, que aquí se llama Lliga Comunitat, en cada sitio tiene un nombre. Un jugador del Burriana llamado Alex Ligero pone el increíble gol desde 60 metros. Y entro a verlo y es que es igual que el Lasazo, o sea, muy parecido al Lasazo. Es un futbolista zurdo que chuta desde su propio campo y la pelota bota, supera al portero, bota y se mete gol. Y yo digo, yo conozco al capitán de este equipo. El capitán de este equipo es Chumillas, Chumi, que es oyente de este podcast, que de vez en cuando nos ha enviado material incluso. Y digo, esto solo tiene una explicación, que el capitán haya puesto en el vestuario el Lasazo continuamente para decir, tenemos que marcar este gol para dedicárselo a los últimos de la lista, en concreto a Enrique Ballester, y de paso empezar una serie de homenajes que estoy seguro que van a ocurrir, Javier, porque se van a cumplir 30 años del Lasazo. Qué bonito sería que por todos los campos de España empezaran a verse lasazos, ¿no? Una semana tras otra. Esto es un llamamiento a todos los futbolistas que nos escuchan, de fútbol regional y demás, que empiecen a hacer lasazos. Es más, aquí hay otra idea de negocio, en este caso para Mikel Lasa y nosotros como comisionistas. O sea, si puedes contratar a los del Río para que te canten la Macarena en el cumpleaños, esto se puede hacer, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cómo no puedes contratar a Mikel Lasa para que antes del partido de tus amigos, lo que sea, marque un lasazo, ¿no? Y todo el mundo le ovacione y demás, Javier? Otro negocio y otro lasazo. Sí, la verdad. Un saque de honor de Mikel Lasa se tiene que tirar ahí en modo de segada para recrear el lasazo. Eso sería un saque de honor propio. Sí. También hago un llamamiento de que dejen de enviarnos cosas del lasazo, porque tengo un montón de datos del lasazo que quizá vaya dosificando. Pero sí, te puedo decir la velocidad a la que iba el balón, el tiempo que tardó. Otro día te lo digo. Otro día te lo cuento, Javier. Te lo agradezco. Las reacciones, lo que dijo Tencho Arias. Otro año también. Lo que dijo Inocencio Arias después sobre el lasazo, tengo un montón. Cowboy de medianoche, Inocencio Arias. Sí. Pues, bueno, yo he consultado al capitán del equipo que te he dicho de Burriana, si le había dicho algo a su compañero y me ha dicho que no. Y que tenía mucho mérito porque, a diferencia de Mikel Lasa, ningún niño le dijo el día de antes, ¿no? Como Manuel Marsol, que iba a marcar al día siguiente. Así que, pero a veces de una pequeña casualidad surge un movimiento, ¿no? Cultural, que puede ser el de la recuperación del lasazo, Javier. Expone en Madrid esta semana, Manuel Marsol inaugura una exposición
basada en su obsesión con Moby Dick y con todo lo relacionado con el libro de Melville. Muy recomendable para la gente que vaya. Pensaba que me ibas a decir que iba a exponer la servilleta del autógrafo de Mikel Lasa. En el Museo de Ciencias Naturales. Probablemente Manuel Marsol, conociéndole, os pueda enseñar material de ese tipo y cosas peores que almacena y guarda. Sí, sí. Hombre, ¿sabes qué? El vídeo que te envié de los no goles de Benzema, por supuesto, se lo envié también a Manuel Marsol porque es el fan número uno de Benzema. Probablemente la compilación la haya hecho Manuel Marsol, probablemente. En alguna noche nostálgica llorando con un vaso de whisky recreando los mejores momentos de Benzema. Sí. Pero ojo con el de... Hablando de franceses que han dejado huella en el Real Madrid, ¿qué te ha parecido el anuncio de retirada de Rafael Varane? Algo sorprendente, ¿verdad? Lo tenía que apuntado, ¿eh? La retirada de Varane, que había fichado por el Como de Fábregas, que el otro día ganó con Nico Paz bastante bien y demás, al Atalanta, y que solo ha jugado unos minutos, que tiene 31 años, que es una edad que sobre todo ahora pues todavía le deberían quedar varios años por delante de la carrera. Y una vez más, aquí se hace necesario el punto de vista del doctor Aznar. No lo sé, porque es que además Varane es uno de los jugadores que a ti te gustan, que yo lo sé. Bueno, a mí yo creo que es indiscutible que ha sido un central espectacular cuando ha estado bien y sano. Es otro caso de esos, tal vez, de pues que empiezas a jugar de forma precoz, con mucha responsabilidad y muchos minutos, y ha tenido un par de lesiones de gravedad que se le han ido complicando. Y luego sí que es verdad que a partir de una época se le empezó a notar cierto pasotismo, ¿no? O cierto, no sé si pasotismo, sino verdaderamente agotamiento físico y mental del fútbol. También dejó la selección francesa relativamente pronto, tras haber participado bastante. Y ha sido un central que a mí una de esas irrupciones ilusionantes del Real Madrid, tal vez uno de esos fichajes que el Madrid empezó a tener como en la misma época y acertado de pleno, ¿no? Con auténticos regalos. Te hablo de Marcelo, que costó apenas 6 millones y dio una carrera legendaria en el Madrid, siendo uno de los jugadores más queridos y lateral izquierdo inolvidable. Te hablo de Casemiro, también llegó por nada, regalado y pieza fundamental del mejor Madrid y luego vendido al Manchester United por una pasta, igual que Varane, y tantos otros, ¿no? De esos jugadores que cambiaron un poco la forma de fichar del Madrid. Varane llegó por 10 millones del Lens, un poco petición de Zidane, y de repente como Mourinho se le veían cosas, pero de repente por lesiones y por demás le dio minutos. Tuvo ese partido que fue como su consagración contra el Barça, que ganó 0-3 en Copa del Rey, aquel famoso partido en el que Di María le hace un quiebro a Puyol y Puyol como que le pone los patines, por así decir. Y eso, el otro día se lo contaba a mi hermano casualmente, este partido, que es uno de los últimos grandes partidos que el Madrid ha podido hacer que no le han servido para luego ganar un título. Que eso es algo elogiable del Madrid, que siempre que ha hecho un buen partido, una buena eliminatoria, un partido importante, ha acabado luego ganando el título. Y en este caso lo perdió al final contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, la final. Yo creo que hubo alguno de Champions que eliminan al Liverpool y luego los elimina el Chelsea o algo así, no me acuerdo bien. Sí, pero sensación de que, sí, eso sí, cuando mete Vinicius al Liverpool en Valdebebas, pero eran sensación de que el Madrid tampoco puede llegar mucho más lejos. Pero por ejemplo también el gol de Chicharito al Atlético de Madrid en cuartos de final, luego te acaba eliminando la Juve en semifinales, ¿no? Pero no son, o sea, son partidos emocionantes o partidos, pero no fueron grandes partidos, ¿no? Y ese partido, el 0-3 en el Camp Nou, que metió un golazo muy bonito de cabeza
Varane, que da en el larguero, bota, y ese fue el famoso partido en el que Mourinho también dice que el problema de Pepe, cuando se genera esa fricción con Mourinho, dicen que Mourinho dice, no, el problema que tiene Pepe es que tiene 31 años y le ha atropellado un chico de 20 años que he puesto yo, ¿no? Y lo del atropellarle es una frase muy mítica esa. Y ojo, que por muy poco no se retira antes Varane que Pepe, que ha estado cerca. Pero el Varane inicial, yo creo que es de los centrales más rápidos que he visto. O sea, era impresionante cómo aceleraba. Y sí, pues un poco maldición de los centrales de la Francia campeona del mundo, ¿eh? Un Titi, Varane. Creo que era la pareja, ¿no? De 2018. No había caído. Pues sí. Pues nada, Varane. A ver si... Yo hice un chiste una vez, algo de como que inventaba la música, como el parará Pachín, parará no sé qué, parará papá, algo, parará no sé qué, parará Varane. Pero no me acuerdo cómo era la primera parte. A lo mejor eso fue lo que le mató a Varane, lo que le acabó con su carrera. No, Varane también tuvo aquel partido aquel fatídico partido, que también yo creo que Varane es uno de esos jugadores quizá no tan queridos, para mí injustamente, del City, ¿no? Sí, por el partido contra el City en la época un poco de la pandemia, que juega contra el City con el estadio vacío y demás, y tiene dos fallos muy graves que dicen que estaba relacionado con una contusión, ¿no? Que tuvo una conmoción que tuvo en unas jornadas antes en Liga de cabeza, ¿no? Que sí, quedó muy señalado por ese partido y luego... Pero yo creo que Varane ha sido un central absolutamente de época, ¿no? Ese momento en el que estaban rotándose Varane, Sergio Ramos y Pepe era francamente increíble. Sobre todo cuando el Madrid además siempre ha tenido problemas de centrales y demás, y de repente tener esos tres grandísimos centrales pudiendo jugar unos y otros era maravilloso esa época. Pues nada, que tenga buen retiro Varane. Y buena temporada el Como de Fábregas, que este año estoy hablando un poco del Como de Fábregas, que ya una vez pasados esos meses ya tiene el carnet, ya puede entrenar, es el primer entrenador, ¿no? Y lo seguiremos, ¿no? Porque hay bastante jugador español. Entonces, Sergi Roberto dio un pase de gol bastante bonito también. Esta reina, ¿no? Sergi Roberto, que mira, tú estás aquí sacando colectivos que odias, se puede decir. Quizá odiar sea demasiado fuerte, ¿no? Sí. Los que ponen el palito al 7, los que dicen septiembre, los que cambian de equipo y van a un equipo con los mismos colores. Yo tengo mi cruzada contra los que tienen apellidos que son nombres. Ah, ya te entiendo. ¿No? Como te entiendo. Sergi Roberto, o sea, Roberto es apellido. O sea, eso tendría que haber una ley que pusiera un poco de orden en este asunto. Y no sé si viceversa, porque Lamine Yamal, Javier, Lamine Yamal no es Lamine el nombre y Yamal el apellido. Es Lamine Yamal. El nombre es Lamine Yamal. Esto lo sabe poca gente, ¿eh? De esto no se habla, no sé por qué, no interesa. Quizá el Madrid podría impugnar un poco los últimos partidos del Barça por esto, si está mal puesto la ficha o algo así. Y no sé, hace falta... yo en esto soy bastante en los países... anglosajones es más normal que solo haya un nombre y un apellido, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí hay más caos. Hay más caos y luego se van los estudiantes de Erasmus y hay muchos errores así burocráticos y demás. No, y muchas veces lo que te hacen es te dan permiso para poner el D. O sea, muchas veces incluyes un D para distinguirlo del nombre. Ya. Sergi de Roberto, ¿no? Sergi de Roberto, exacto. Sergi de Roberto seguiría en el Barça, ¿no? Sergi de Roberto. No lo sé. Pero bueno, quizá podemos cerrar este episodio, Javier, con una vieja tradición que tiene nombre de juego llamado ¿Quién te gusta más? Hacía tiempo, ¿eh? Es
que nos ha enviado Julián 1, y eso que ahora ya no os pedimos, porque como ya casi no jugamos, pero dice, os envío un ¿quién te gusta más? Sobre jugadores que han destacado de una manera u otra en este inicio de temporada. A mí me parece bastante guay. ¿Quién te gusta más, Javier? Eyuke, el extremito delantero del Sevilla que marcó de hecho al Valladolid, o Kristantus Uche, el del Getafe. Por supuesto, me quedo con Uche. Por supuesto, guiño a nuestro usuario @. Hombre, es que usuario el que tiene 200 podcasts y hace 1000 cosas, además de la pachanga tuitera, tiene un podcast del Getafe, Balones a Guerrón, y el otro día tuvieron de invitado a Niom y le hicieron un ¿quién te gusta más? A Niom, y sí, en nuestro honor, de futbolistas africanos. Así que bueno, se ha ganado el derecho a que Kristantus Uche, que yo vi en Primera Federación con el Ceuta, que era medio centro, está jugando delantero, ya veremos. Pero bueno, Kristantus Uche o Pablo Torre, pero está recuperando Hansi Flick, marcó al Villarreal y ha vuelto a jugar. Sí, de hecho el Barça hoy me ha hecho gracia porque han puesto Ferran Torres, entra por Pablo Torres, ¿no? Se han confundido con el apellido de Pablo Torre, hijo de Esteban Torre, mítico jugador del Racing Santander. Y yo, bueno, no me alegro mucho, bueno, en primer lugar porque el Barça no me alegra nunca nada, y luego en segundo lugar porque yo esperaba que a lo mejor pudiera llegar, de no tener minutos, pensaba que a lo mejor le podían ceder en la segunda parte de la temporada al Racing de Santander. Siempre y cuando el Racing estuviera en puestos de ascenso, pues a lo mejor era típica cosa que se podría haber dado, que es un downgrade para él importante en cuanto a pasar de a lo mejor el líder de primera división a segunda división, pero lo veía posible si no tuviera minutos. Ahora ya se dificulta más, se pone más complicado. Yo creo que a base de Torre y la Torre, y Torres lo que sea, Torres Mestre, Torres Gómez, haces un 11. Haces un 11. Un 11 no, y te haces una liga. Y el equipo. Solo de jugadores. Claro, y un montón de equipos. Torrevieja. Y también de árbitros. Esquinas Torre era un mítico. Sí. Fernando Torres, hay un montón. Hay un montón. Pero has elegido a Uche. ¿Sigue? A Uche, sí. Kristantus Uche. Muy bien. Kristantus Uche o Álvaro Yaló, que también ha marcado ya en el Atlético de Bilbao. Uche. ¿Tú? Uche. A ver, Uche un poco me hace gracia, ¿no? Porque sí, pero es que yo no he visto mucho el del Atlético de Bilbao, por ejemplo. No te voy a mentir. Sí, bueno, está saliendo desde el banquillo casi siempre y demás, pero claro, es que Uche también pertenece a un apartado de futbolistas que me gusta, ¿no? De que los he visto en la antigua Segunda B, aunque Primera Federación es un poco mejor que Segunda B, en categorías en las que yo le vi con el Ceuta jugando a medio centro y físicamente iba bastante sobrado respecto a otros jugadores. Que, por ejemplo, en Segunda División es un caso similar el de Patecis, que en el Fuenlabrada era un escándalo. Y claro, luego llegan a Primera División y ya no tienen tanta ventaja, ¿no? Y los ves sufrir un poquito, ¿no? Que eso me gusta, ¿no? El jugador que hacía sufrir a los demás, que de repente tiene que sufrir él, ¿no? Que eso le pasa mucho en atletismo. Algunos que en el Campeonato de España van hasta casi sobrados ahí, haciendo gestitos a la grada, cuando llegan, no sé qué, y luego llegan acá al Mundial de Atletismo y les toca ir sufrir de otra manera, ¿no? Pues es un poco así. Y yo a Uche le valoro sobre todo que nos ha dejado el mejor casi gol, o de los mejores de lo que va de temporada, que hablábamos el otro día, esa picadita. Así que la final va a ser difícil para ti, Javier, porque es Kristantus Uche o Endrick.
Hendrik, fíjate que yo con Hendrik no andaba excesivamente ilusionado porque era, pues, quizá eclipsado por la llegada de otros jugadores y la sensación de que iba a estar el último de la rotación, ¿no? Y que me apetecía más ver a Güler, me apetecía ver más a Brahim, me apetecía ver más, por supuesto, a los titulares. Y me está gustando mucho su actitud cuando sale. Es un poco esa sensación de que con él no hay minutos de basura, de que ocurren cosas, ¿sabes? Y tal. Es verdad que ha sido muy comentado, que yo no me enteré en el Bernabéu de que dio un rodillazo a un defensa del Alavés el otro día y que debió ser expulsado. En el marcador de 360, ¿no? En el vídeo marcador por lo que fuera no lo sacaron. No repitieron. Por lo que fuera no me enteré. Además, fue como delante de mí, entonces no me he enterado. Todavía no me mojo ni con Hendrik ni con casi ninguno que hemos dicho, porque es que es un quien te gusta más de mucho riesgo, porque los hemos visto poco, la mayoría de ellos todavía, ¿no? Que bueno, quizá Pablo Torre ya hemos visto más de otras temporadas. Yo a Pablo Torre le he visto poquísimo en realidad, y fíjate, tiene delito porque le he visto en el Racing, ¿no? Un poco lo que dices tú, que no le he visto mucho en la élite, ¿no? El salto ese. Y cuando ha jugado en el Barça, cuando le he visto del Girona, ha sido muy sensación de no intervenir. Entonces le he visto muy poco en realidad. Sí, no, con el Girona yo lo vi, tuvo oportunidades, pero que era eso, que no participaba lo suficiente como para ser centrocampista y no era lo suficientemente determinante para ser media punta, ¿no? Que jugar arriba. Y bueno, si supera esa indefinición un poco, pues yo creo que cualidades técnicas las tiene todas, ¿no? Entonces, tengo curiosidad. Ahora con Flick, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo resitúo mi criterio mental con muchos futbolistas del Barça, ¿no? Y sí. Esto, el síndrome Uche, se puede llamar un poco, ¿no? Del jugador que en primera federación o segunda división destaca mucho y luego en primera ya no tanto. A estos flipados que había a lo mejor en el patio del colegio, ¿no? Que había mucho flipado, pero que luego llegaban a su equipo y en su equipo no eran, no era el que llevaba el agua, ¿no? O algo así, un poco. Sí. Porque no es lo mismo. Tengo que poner un nombre, tengo que desarrollar esta idea un poco. Pero ya Javier, para el próximo episodio. Ha estado variadito hoy. Hemos tenido idea de negocios, hemos tenido quién te gusta más, hemos tenido el asazo, que ya es una sección en sí misma. Así que... Se acaba septiembre de negocios, ¿eh? Ya me da pena despedirme de este mundo tan querido, esta sección tan querida. Pero aún llegamos, ¿eh? Aún falta un día, me parece, ¿no? El lunes es 29. No, sí, el lunes es 29. No, el lunes es 30. Sí. El lunes es 30. Entonces, si alguien tiene la idea de negocio del siglo, tiene la última oportunidad, ¿no? Desde aquí al domingo nos la puede enviar y así cerraremos por todo lo alto septiembre. Nos la puede enviar con la si nos escucha, con la confianza y seguridad de que nosotros no vamos a hacer nada, por muy buena que sea. Claro. Aunque sea empujarla como Mayoral hoy, no la vamos a hacer. O sea, si me dices, tienes que ir al notario, se llama a lo mejor estoicofo, ¿no? Tienes que ir al notario a cerrar esto, no voy a ir, da igual, aunque me lo des hecho el negocio, no lo voy a hacer. No, nosotros no lo haremos y me atrevo a decir, aunque no conozca uno a uno a todos nuestros oyentes, que por lo que intuyo, ¿no? Por lo que sé, tampoco. A nuestros oyentes tampoco, así que no pasa nada. Son lo mejor que tenemos, pero tampoco los mejores emprendedores que tenemos, tal vez, ¿no? Entonces, sí. Así que última oportunidad, por lo menos hasta que empiece octubre de los negocios, de enviar las ideas que tengáis. Te mando un abrazo enorme, Quique, que quiero poner de moda a Quique contigo. Me ha dado tos escuchar Quique, Javier. No me hagas esto. O sea, prefiero... que no cuaje esto, que no cuaje. Javi, un abrazo. Te mando, qué asco, te mando un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.